¿Ya? ¿Sí? Se agotó, que ayer tuvo muchas misas. Ok. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. En ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, Venga tu reino. María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Ahora nuestra nueva sede, ahorita, aunque sea esta vez, un poco más chiquito, pero bueno. Sí, más íntimo. Sí, ok. Sí, un tema que nos urgía terminar de llegar a ver y ya llegó, por fin, el primado, la infalibilidad de la iglesia, Pedro, el primado, el primer padre y pastor, el papa, el vicario de Cristo, toda esta parte del tema, ¿ok? Es una parte, digamos, según yo, es esencial, ¿no? Y en toda justicia tenemos que ver este tema. Nos ayuda mucho en este camino que estamos tratando de hacer, apologética, donde buscamos dar las razones de nuestra fe. ¿Okay? Entonces, diríamos, y tal cual, vamos a verlo poquito a poco, ¿no? El primado, la infalibilidad, Pedro, el primer padre y pastor, el papa, pues. Entonces, en primer lugar, un dato así escriturístico de base, de fundamento de este tema. Y es que Dios siempre ha trabajado entre los hombres por medio de los hombres. Él escoge a los que Él quiere para comunicar al resto lo que Él quiere. Y Dios mismo, aunque, por ejemplo, el verdadero rey de Israel durante esos siglos, pues era Dios. Por eso cuando en Samuel, cuando el pueblo pide un rey, el Samuel, el profeta, se afligió tanto. Y Dios le dice, Samuel, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí como rey. Porque el rey de Israel siempre era Dios. Y luego ellos pidieron un rey. Entonces Samuel, pues Dios le dijo, pues dales un rey. Entonces Samuel ungió a Saúl, el primer rey de Israel, ¿no? Luego Saúl fue infiel y entonces David, ¿no? Y así todas las circunstancias y toda la historia así fue, ¿no? Y efectivamente, pues Dios ha querido entonces trabajar así entre nosotros, porque llega un momento en que los humanos debemos ser capaces de hacer decisiones propias y debemos ser capaces de organizarnos según Dios y lograr las cosas según Dios. Y Dios trabajar pues, de esta forma. La manera que le explico a los niños, a adolescentes este detalle, es porque ellos ya como que ya les entra a ellos esta de la rebeldía y cosas así, empiezan a rechazar autoridades y cosas así, entonces ellos también esto con Dios tienen dificultad, ¿no? En la forma que le explico a ellos es, o sea, niño, pon tú cuando tenías tu carrito así de los Hot Wheels tipo, ¿no? Estos chiquitos que tú así, ¿no? Y manejabas hasta por la pared, digo, o sea, y tú mismo hacías el ruido, ¿no? ¿No? Y vas con tu cochecito y así. Y luego con tiempo, bueno, últimamente también, desde que yo era chico ya había esos, no como los de hoy, pero ya había ciertos cochecitos de control remoto, ¿no?
Y entonces le digo a los niños, les digo, ¿no? ¿Cuáles de los tipos de coches es más nivel? ¿Tu Hot Wheels que tú vas manejando así con los dedos o el otro que es control remoto? Y siempre dicen control remoto. Amén. Amén. Y además es más divertido, etcétera. Pues y así les explico, ¿no? Así funciona Dios, así quiso trabajar. Claro, Dios puede realizar las cosas Él mismo. Y hay veces en que de todos modos lo hace. Y Él irrumpe en la historia y hace lo que le pegue la gana cuando le pegue la gana. ¿No? Tipo, por así decirlo, ¿no? Pero también no cabe duda de que Dios sí también trabaja por medio de otros. Es decir, bueno, no es exactamente control remoto, pero tipo. Entonces, Él manda a otros y Él quiere que entre nosotros los haya. Y eso ha habido desde siempre también. Abraham, Dios llama a Abraham, luego Moisés y luego los sumos sacerdotes y así, luego, ¿no? Cristo mismo vino. Dios con un decreto eterno podría habernos salvado con toda facilidad. Digo, no es exactamente tomar en cuenta todos los aspectos de lo que sabemos quién es Dios, pero y luego podríamos hablar más de eso, ¿no? Cuando ya hablemos nada más de como en las cápsulas, bueno, nada más estamos hablando de cosas, explicaciones de la fe en vez de apologéticamente, ¿no? Estos son temas de apologética, es decir, dar razones para que los demás pueden ver, no, es por aquí, ¿eh? Y las otras son explicaciones de lo que vivimos, pero realmente es entre nosotros y por qué más, profundizar más, ¿no? Entonces, esto de la misión que Dios siempre ha mandado, ha tenido personas con una misión entre los hermanos, Dios siempre lo ha hecho. Es más, los mismos hermanos separados tienen a sus predicadores que tienen la misión de ir tratando de guiar a sus hermanos, como tenemos nosotros al Papa y los obispos y los sacerdotes. No es nada más tienen ellos una doctrina y todos siguen la doctrina. No, más bien ellos siguen nada más un predicador. Nosotros somos los que tenemos un cuerpo dogmático. Por ejemplo, el catecismo. Y como ustedes, si me han estado siguiendo, etcétera, cuando yo hablo de nuestras temáticas que tenemos aquí en la parroquia y todo eso, yo nunca digo, bueno, más bien, siempre digo lo que dice la iglesia, excepto en estas poquísimas circunstancias cuando digo, no, y esto soy yo que lo digo. Yo digo así, porque es mi opinión. Este es un punto opinable, yo opino así. Pero siempre, el resto siempre he dicho, la iglesia dice, y doy las citas bíblicas, doy las citas de catecismo, etcétera. ¿Por qué? Porque a veces pasa que el padre fulano ya me dijo no sé qué, pero usted nos está diciendo no sé qué. No, yo digo, no soy el padre Rory. Lo que diga el padre Rory es lo que dice la iglesia. Bueno, es lo que trato de hacer. Y seguir, incluso citarte por qué. Y citaré también los documentos papales sobre eso, ¿no? De esta forma no es el padrecito o el padrecito, es la iglesia, dice. Y con los hermanos separados, ahorita urge que veamos estas cosas desde la Biblia, porque solo aceptan la Biblia, aunque ya hemos visto que esa postura es incorrecta. ¿Por qué es incorrecta ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué es incorrecta esta visión? Porque no solo de la lectura debemos de basarnos en nuestra fe, sino también en lo que digan nuestros es que, okay, ajá, pero sobre todo por lo que dijimos, a ver. Apoyarnos en la guía. No, porque ellos dicen, los hermanos separados dicen, solo escritura, solo la escritura. Pero la misma escritura nunca dice eso. A veces lo cambian, ¿no? Más bien, no por cambio. No, es que no me expliqué bien entonces. Ya vimos este tema como la segunda vez que nos vimos. Entonces, la Biblia misma no dice que solo la Biblia. Más bien la Biblia al revés. La Biblia dice que no está todo en la Biblia. ¿Se acuerda? Final de los 2 últimos capítulos de San Juan. Capítulo 20, versículo, ya no me acuerdo, versículo 30 creo. Y en capítulo 21, versículo 25. En los 2 capítulos dice que no todo está en la Biblia.
Por lo tanto, pero cuando yo discuto, cuando estoy hablando con los hermanos, pues tengo que usar la Biblia porque sí aceptan la Biblia. Bueno, supuestamente. Luego hemos visto que no siempre tampoco, ¿no? Pero dicen que aceptan la Biblia, pero le presentas cosas de la Biblia y no acceden a lo que dice la Biblia, ¿no? No, por ejemplo, eso de María, ya lo vimos, ¿no? Bienaventurada me llamarán todas las generaciones. Y luego ellos hasta la vituperan, ¿no? Entonces, eso no es lo que dice el Evangelio. Por eso digo que a veces lo cambian ellos. Lo cambian ellos. O sea, o ponen paréntesis, ese no lo leen. Pero esa parte ya lo vimos, ¿ok? Pero eso estamos tratando de ayudarlos. Pero por eso en estas ponencias ahorita estamos tratando de usar esto, ¿no? Entonces, si tienes uno de estos textos ahí para leerla, ¿cuál buscaste? Juan 30. 20:30. 20:30. Sí. Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Ahí está, ¿ve? No están escritos aquí en la Biblia. ¿Eh? La misma Biblia dice que no todo está ahí. Y ellos dicen solo lo que diga la Biblia. Están mal. La Iglesia Católica decimos lo que está en la tradición. Y la tradición se compone de tradición escrita, la Biblia, y tradición T mayúscula, es decir, la tradición que tiene la Iglesia, el depósito. Y parte de eso también es el magisterio que va poco a poco también logrando profundizar con la existencia del Espíritu Santo. Porque Jesús dijo, ¿te acuerdas? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, como Jesús nos dijo eso, pues tenemos la existencia de Dios a lo largo de los siglos. Bien, ok, entonces, primer punto en esto del primado es la misión. Primer punto, la misión. En la Escritura, cuando Dios le da una misión a alguien, lo da en su nombre. Por ejemplo, Eva. El hombre llamó a la mujer Eva porque era la madre de todos los vivientes. Eva. Y por eso ya posteriormente María sería la nueva Eva. Porque es la madre, Jesús nos la dio como madre, eso también lo vimos. En Juan capítulo 19, 25, dice, he ahí a tu madre. Dice, mujer, mujer, como en Génesis, mujer. No dice María, mamá. No dice, mujer, he ahí a tu hijo. Hemos entendido, y ella entendió también qué dijo la Virgen de Guadalupe. No estoy yo aquí, que soy tu madre. Ella entendió perfectamente. Ok, bien. Entonces, y bueno, ahí está Eva. Pero también, fíjense, Abraham, se llamaba Abraham y Lot. Y luego Dios en el capítulo 12 dice, tú serás Abraham, porque serás padre de muchas naciones. Le cambia el nombre porque le da una misión. Moisés, sacado del agua, para pasar, eso es una prefiguración, para pasar al pueblo por el agua, en el Éxodo. En su mismo nombre está eso, como, ¿no? Y uno dice, sí, pero esa es la palabra que puso la hija de Faraón y no sé qué. Fíjate cómo Dios logra sus cosas. Hasta el nombre lo logra que lo dé una pagana. Pero de todos modos prefigura. ¿Qué hizo Moisés? Su gran obra fue el Éxodo, ¿no es cierto? ¿Y qué hicieron? Éxodo, pasaron por el agua del mar. Y se llama sacado del agua. Su nombre es ese. No es poderosísimo eso. Es hermoso eso. Yo lo veo hermoso. Jacob se llamó Israel. Jacob, el hijo de Isaac, era Jacob y Esaú. Jacob después se llamó Israel. Y era el primero así de los tribus, o sea, el jefe, el papá de los tribus de Israel.
Bien, ok. Sus hijos eran los 12 tribus, o sea, eran los nombres de las 12 tribus de Israel. Bien. Luego Saulo. Pablo. Pablo. Paulus significa pequeño. De hecho, dicen que era pequeño, era bajito. pero además, ¿qué nombre? Pero qué grande terminó haciendo, ¿no? Pero bueno, ok, bien. Sí. Y luego, pero ahora sí, la que viene en cuento ahorita, y la importante, o sea, la que nos trae en este tema, era Simón de Jonás, Simón de Juan. Jesús dice, tú, bienaventurado eres, Simón de Juan, porque eso no te lo reveló ningún hombre, ¿no? Es Mateo 16, 16 y hasta 18. Vamos a ver estas. Mateo 16, de 16 a 18. A ver si lo encontramos rápido. Simón Pedro contestó: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Okay. Y en otra parte dice Kefa, ¿no? Kefa. Porque algunos, o sea, la traducción en arameo es Kefa, de piedra, ¿no? Okay. Pero en griego es Petra. Petra es piedra. Pero ni modo que Jesús diga, tú eres Pedro, es decir, tú eres Simón, yo te voy a llamar Petra. ¿Qué pasó? Va a decir, ¿qué pasó, Señor? Ay, no la mueles, o sea, ¿no? Hoy en día hasta eso, diríamos eso, ¿no? O sea, no es un nombre correcto para un hombre. Sería en masculino. Por eso Petros es masculino de Petra, piedra. Entonces, es que los hermanos dicen, no, es que si él hubiera querido decir piedra, hubiera dicho Petra. Pero como no quiso decir que Pedro era piedra, le llamó Petros. ¿Y por qué Petros? Porque no Simeón y esto. Le cambia de misión. Le da una misión de piedra. Porque ellos dicen, no, tú eres Simón, tú eres Pedro, pero sobre esta piedra que soy yo, edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia sobre mí mismo. No dice eso. Dice, le cambia el nombre y dice, sobre piedra edificaré mi iglesia. Pues si lo acabo de llamar piedra y dice iglesia sobre piedra, no estarán conectados. No sé, ellos, bueno, parece que ellos no lo ven así, ¿no? Pero está tan fácil porque hasta en eso, la palabra que en otro evangelio usan es Kefa. Cefas. Kefa es piedra en arameo. Entonces, por supuesto quiso decir piedra. Por todas. Nada más que llamarle Petra, pues como que no. No se vale. Y Jesús mismo sabe que no se vale. Por eso Petros en masculino. ¿Ok? ¿Sí? No, digo, yo no entiendo cómo pueden dudar de eso. Porque, ¿por qué va a decir cambiarle de nombre si de todos modos Jesús iba a ser la roca? ¿Por qué le ponen nombre semejante a piedra? Que además en arameo, cuando está en el evangelio, usan kefa, que significa piedra, directo, ya duro y directo, completamente y directamente, sí. No sé, pero bueno, ok. El caso es que nuestros hermanos no lo ven, ok. Pero está evidente, bueno, la verdad, no tiene por qué cambiarle el nombre si no le está dando una misión. Bíblicamente se cambia de nombre dando una misión. Ok, eso es un criterio bíblico. Ellos saben eso es Biblia. Sí. Lo que hay que tener ahí con ellos, cuidado es de que
quieren cambiarle el contexto a las palabras. Así como ya ves que han entrevistado al Papa en algo y quieren los periodistas cambiar el contexto a lo que él responde para enredar la situación. Sí. Pues igual y sí, pero no veo cómo logran otro contexto si precisamente le está cambiando de nombre. ¿Cuándo se cambia de nombre a la gente? Cambiándole de misión, dándole misión. Esto es bíblico. Eso es Biblia, pura Biblia. Entonces no tienen por qué estarle buscando 3 pies al gato, pero lo están tratando, como dices, están tratando de hacer eso, pero a todas luces queda claro que Jesús le cambia de nombre porque le está dando una misión, y la misión tiene que ver con piedra, porque si no hubiera dicho Petros, hubiera dicho, bueno, es que, ¿qué otra misión? O sea, si le hubiera dado otra misión, hubiera sido otro nombre. Podría haberle llamado Juan. Tú eres el otro querido como Juan. O no sé, o llamarle lo que quiera. Pero como hay alusión, hace alusión literal, tal cual, a piedra, entonces lo que sigue, pues es lo que sigue de eso. Lo que sigue de eso es, te doy un nuevo nombre, entonces te estoy explicando tu misión, que tiene que ver con ese nombre. Ya te di la misión, te di tu nombre, que es piedra, ahora tu misión es ser piedra. No creo que hace falta un científico de cohetes para entender esto. Un astrónomo ni nada de eso. Está clarísimo. Bueno, ok. Entonces, sí, creo que está sólidamente fundada esta realidad, ¿no? Pero no es, si fuese la única frase que encontramos de esto, primado de Pedro y su misión, podría también dudarse, pero es que ahora vamos a ver esas otras múltiples. Ya verán. Espero no cansarles mucho. Ahí te va, porque ya verán, es una y otra, 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 que vemos con Pedro actúa como jefe, como piedra, como guía. ¿Ok? Vamos a ver estos. Entonces, segundo punto, Pedro es quien toma la pauta. ¿Ok? Es quien toma la pauta. Primero, en este mismo texto, ¿quién dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo? ¿Quién dijo? Pedro. Antes de ser llamado ya la piedra. Entonces Jesús, es más, con eso Jesús dice, va a ser él. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el que toma la pauta es Pedro. Entonces, como toma la pauta, pues vas a ser tú. Luego, en Juan 6:68. Juan 6:68. No sé si estamos ya rápido así para estar ahí. Vamos a tener varios de Juan, entonces ya ahorita. 6:68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿quién vamos a ir? Ok, sí. ¿Quién vamos a ir? Tú tienes palabra de vida eterna. Sí, es un poco confuso esa traducción, ¿no? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, ¿cuál es? Sí, ya. Amén, está bien. Esa es la Biblia que tienes, está bien. Y es bueno escuchar varias Biblias para darnos cuenta de que vaya traducciones que a veces hay. Pero bueno, el caso es esto. Juan 6, Jesús está explicando la Eucaristía. Yo soy el pan de la vida, etcétera, ¿no? Entonces, en un momento dado, justo antes de este texto, Jesús, ya terminando de decir, si no comen mi carne y beben mi sangre, no tendrán vida en vosotros. Entonces dice, muchos de sus discípulos se escandalizaron y ya no anduvieron con él, se fueron. Y Jesús no dijo, no, espérense, vuelven, estoy hablando simbólico, no te pongas así, estoy hablando de un símbolo, hombre, tranquilos, vénganse. No dijo eso. Si ya se van ellos, y él voltea a los 12 y dice, ¿también vosotros os iréis? ¿También vosotros? ¿Se van a ir ustedes también? Porque esto no lo cambio. Esto no es símbolo. Lo que he dicho es la neta.
Las palabras que he dicho son vida eterna, son, ¿ok? Bueno, no dijo eso en este momento, pero sí lo he dicho en otro momento. Pero está diciendo, no cambio lo que dije. Ustedes también se van. Y esto es cuando Pedro dice esas palabras. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y luego dice, y nosotros hemos, 69. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. El Hijo de Dios. Más fuerte todavía. Es una profesión, otra profesión de fe. Bien. Ok, entonces sí, vemos a Pedro tomar la pauta. Luego en Juan 13:6. Llega a Simón Pedro. Este le dice, Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jamás, ¿no? Tú jamás me lavarás los pies. ¿Quién chistó? Pedro. Tú no me digas que Andrés, que Santiago, que Juan, que también estaban como que, Señor, ay, ¿me vas a lavar los pies? ¿Por qué? Porque era de un esclavo eso. Y un esclavo judío no podía, un dueño no podía hacer que su esclavo judío le lavara los pies. Solo un esclavo extranjero podía lavar los pies. Es que se consideraba lo más bajo, lo más humilde que hay, lavar los pies a alguien. Y Jesús se quita el manto, etcétera, y se pone la toalla, y les lava los pies. Y por eso Pedro, pero ves, otra vez, Pedro, Señor, ¿no me vas a lavar los pies? Yo te veo a ti como mi Señor, que no sé qué, tal. Y Jesús, pero ¿quién chistó ahí? Pedro. Y luego Jesús dice, yo os he dado un ejemplo. ¿Okay? Pero luego entonces Juan 13:24, todavía 13. Simón Pedro le hace una seña y le dice, A Juan. pregúntale de quién está hablando. Ok, entonces están en la última cena todavía. Y Jesús dice, os digo, uno de vosotros me traicionará. Entonces, ¿seré yo acaso, Señor? ¿Seré yo? Y Pedro en eso, Juan estaba así, al lado de Jesús. Juan estaba así, es que se inclinaban así y comían así, los pies atrás, así comían. Entonces Juan estaba aquí, Pedro estaba acá. Entonces están comiendo así, están sobre un brazo, así, y así comen, ¿no? Y Juan, que estaba aquí, Pedro le dice, pregúntale quién es. Pregúntale. Pero ¿quién dijo que dijera? Pedro. Otra vez, Pedro. Juan podría perfectamente haber dicho, ay, Señor, ¿quién es? No, Juan podría haber hecho eso. Pero no, el que quiso saberlo, el jefe. A ver, entonces, ¿quién? ¿Quién es entonces? ¿No? Investiga. Y a ver, y luego tú, no sé qué, y luego tú, no sé cuánto, ¿no? Justo después de eso, o sea, en esa misma noche, Juan 18:10. Juan 18:10. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Ok, ¿quién se puso en acción? Ay, no, pues es que él era nada más impulsivo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque él era el jefe. El primero en actuar, ¿quién es? Siempre el jefe. O sea, los demás a veces siempre estamos a ver que alguien debería hacer algo y no sé qué, etcétera. Llega el jefe y dice, vamos, hacemos esto, muévete, haz esto, cambio aquello, mueve aquello. Siempre, así es. El jefe siempre hace, el líder siempre hace eso, hasta entre los animales. Es más, yo vi un documental de estos que entre los lobos, el lobo jefe, el macho alfa, el alfa del grupo, él puede comer las partes exquisitas de la presa. Y los demás, si te acercas,
Y hay un señor que se ha metido entre los lobos porque entiende de ellos, etcétera, etcétera. Sí, viste el video entonces, hay un video. Y él mismo agarra esas partes porque está entre los lobos. Y él es el jefe, por mientras, de los lobos, porque eran cachorros cuando él los agarró. Y entonces él se metió y los dejó y se hicieron parte de una manada, pero como era el jefe de ellos, pues se quedó como jefe de la manada. Y algún día se lo van a arrebatar, pero bueno, hasta ahorita todavía. Entonces él tiene esto, tiene el corazón y tiene, no sé, el hígado y no sé qué, lo tiene aquí, así, y llegan ellos así medio, y él hace así como gruñendo, así como ellos, y lo respetan todavía. Entre lobos ya adultos ya, ¿eh? Entonces, pero él tiene que hacer eso si quiere mantener su lugar de alfa. Porque si él suelta eso, va a haber lucha entre ellos para ver quién es el alfa. Porque el alfa es el que tiene derecho a comer eso, no los demás. Bueno, más bien tiene que retener su derecho de eso, si no, le cambian de alfa. Y ellos mismos se encargan. Entonces, son cosas curiosas, ¿no? Pero si es hasta en los animales, imagínense entre los hombres, pues estamos viendo que entre los hombres también, hasta en la iglesia es así. Luego, sí, Pedro también niega a Jesús. Versículo 17 de Juan 18. Juan 18, 8, 17. 17. La muchacha portera dice a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Dice él, no lo soy. No lo soy. Se le están... Ahora, uno dice, claro, pues le agarraron a Pedro. ¿Quién más estaba ahí? Mínimo, ¿quién más estaba ahí? Que sabemos que estaba ahí. ¿Juan? ¿No le preguntaron a Juan? ¿Quién es el de la confesión, de la fe, de la iglesia en el Evangelio? Todo ese tiempo. ¿Quién? Pedro. Lo tenemos en Mateo, lo tenemos en Lucas, lo tenemos aquí. Ya dijimos esto también de Juan 6, de la Eucaristía. ¿Quién es el de la confesión? Pedro. ¿Quién es el de la negación? O sea, que le preguntan a quién. A Pedro. ¿Tú también eres de estos? No, yo no lo soy, etc. La debilidad también de Pedro. Pero aún a pesar de eso, ¿quién tiene que dar la respuesta? Pedro. Y luego hasta Jesús lo mira en la negación. Y ahí, bueno, eso ya es cambiar de evangelio, pero Lucas 22, 61 creo, es hacia final casi, de Lucas 22. Y el Señor se volvió y miró a Pedro Ahí está. y recordó Pedro las palabras del Señor cuando le dijo, antes que cante hoy el gallo, me habrás negado 3 veces. Jesús lo miró. Porque también, bueno, lo tenemos más después, pero lo vemos después. Bueno, lo digo de una vez, porque en la última cena también Jesús le dijo, Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y una vez convertido, confirma a tus hermanos. Lo dice Jesús en la última cena. Tipo avisándole, Pedro, ya te he dicho que me vas a fallar, que me vas a negar. No, yo daré mi vida por ti. Ajá. Pedro, he rogado por ti. Satanás ha querido sandarearos como trigo. Pero yo he rogado por ti, dice. Yo he rogado por ti para que una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Bien. Y luego, entonces, vamos un poquito, regresamos a Juan, pero ya por ejemplo, después ya estamos en la resurrección, Juan 21, 3, justo después, o sea, apenas empezando. Están en Tiberíades. Simón Pedro le dice, voy a pescar. Le contestan ellos, también nosotros vamos contigo. Ay, ¿y eso? O sea,
Me voy a pescar. Pues que te vaya bien. Tanto así es que es jefe. Me voy a pescar. Pues vamos contigo. Pues yo no me voy a quedar aquí y me voy a quedar con él. Si no fuese jefe, me voy a pescar. Sí, pues yo me voy al campo. Pues yo me voy a comprar algo. Yo me voy con mi mamá. No sé, pero dice, me voy a pescar. Pues voy contigo, vamos contigo. ¿Eso no es de jefe? O justo después, todavía más, ¿no? Bueno, todo el episodio está pregnadísima. Juan 21, a partir de por ahí, 15. Juan 21, 15. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro, Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él, sí, Señor, tú sabes cuánto te quiero. Ahí está. Ok. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. Ok. Y etcétera. 3 veces. Apacienta, guía y apacienta mis corderos. Es así, ¿no? Y así. Y tú te van a llevar por donde tú no quieras, etcétera. Todo ese pasaje con Pedro. ¿A quién dijo apacienta mis corderos? ¿A quién dijo? ¿A quién más? Solo a Pedro. Y además 3 veces. Que te quede duda. Digo, les queda duda a nuestros hermanos. No entiendo cómo les queda duda. No sé, o no lo ven. Yo lo veo clarísimo y además 3 veces. A ver, 3 veces. ¿No es simbólico esto también? No sé, podría. No, lo dijo 3 veces. Como si quedaba duda, no, para quitar toda posible duda. Además, vemos que Pedro habla por los demás. Son textos que ya vimos, pero fíjense. Eso lo voy rápido porque ya hemos visto los textos. Pero, por ejemplo, es en Mateo 16. Pedro habla por todos. Jesús dice, ¿quién decís vosotros que soy yo? Y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pedro habla por los demás. Eso es otro que vimos de Juan de la Eucaristía, ¿no? Dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Él habla de parte de todos. Jesús voltea a los 12 y dice, ¿también vosotros os marchéis? Y dice Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Todo momento habla en plural. Sí. Luego, en la transfiguración, por ejemplo, si lo quieren, sí, transfiguración, porque ya hemos dicho los demás. Mateo 17, 4, 5, por ahí. Justo apenas empezando el capítulo, 17, 4, creo que 4. Mateo 17, 4. O 5, pero a ver. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús, Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y no sabía, etcétera, por qué les decía. Pero ahí había 3. Pedro habla por todos. Ahí, ya dijimos 4 ocasiones. Ya son 4 ocasiones donde Pedro habló por todos. En las otras ocasiones, ¿cuándo vemos a otro hablar de parte de todos? Ninguno. Ahí se refiere a una como subdivisión de la iglesia, ¿no? O sea, ahí se refiere. Sí, pero ¿quién responde? Pedro. Sí, de hecho, El líder. él le da todo el liderazgo a Pedro. Y Pedro lo toma. Y además, los demás son diferentes. Tercer punto, entonces, tercer punto. Los demás le dan deferencia a Pedro. Vamos a ver. Primero, en los enlistados, en las listas. ¿Ok? Los enlistados de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Pedro siempre es primero. Siempre lo dicen primero Pedro, siempre. Los nombres de los apóstoles son estos. Mateo 10, 2. A ver, luego, Silvia, busca Lucas 6, 14. Los nombres. Es un segundo. Luego, por favor, Amparo, si buscas Juan 21, 2.
Y luego, ¿alguien más tiene ahí su Biblia? ¿No? Ok, busca por favor Hechos 1:13. Ahora vamos a buscar estos 4 textos. Fíjense, 4 veces tenemos listado de los y Pedro siempre primero. Chequen esto, Mateo 10 primero. 10:2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero hasta dicen eso. Primero Pedro. Primero Pedro. ¿Te queda duda? La Biblia dice, primero Pedro. No dice, los nombres de los apóstoles son estos. Pedro, Juan, Andrés, no sé. Ni siquiera, no solamente lo ponen primero. Dice, primero Pedro. Lo dice, primero es Pedro. Le cambia el nombre porque su nombre es Simón. Bueno, además. Pero en este texto no es solamente, están los nombres de los apóstoles y entonces es Pedro, es Santiago, es Juan, es Mateo. No, dice, los nombres de los apóstoles son estos. Primero, Pedro. ¿Por qué dice primero? Luego, Lucas 6:14. Dice, Simón. Entonces empecé con el 13. Al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que llamó apóstoles. Simón, al que le dio el nombre de Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Okay, Mateo, ahí está. Tomás, ¿Ves? La lista y lo primero que mencionan, Pedro. Otra lista así, Juan 21. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado. Siempre Pedro, Nataniel de Cananá, etc. Estaban juntos, Simón, Pedro, Tomás. En este caso no estaba Andrés segundo, dice su hermano Andrés, y seguro Andrés estaba ahí, o sea, no me acuerdo exactamente, pero está en la lista. Pero no mencionaron esta vez Andrés, dijeron, pero sí dijeron Pedro primero. En Juan 21:3 dice Simón Pedro le dice voy a pescar y cuando le contestan nosotros vamos contigo. Sí. Primero Pedro y luego el que habla es Pedro y el que tiene la iniciativa es Pedro y el que guía el grupo es Pedro. Y luego el de Hechos 1:13. Cuando llegaron a la ciudad, subieron al piso alto de la casa donde estaban alojados. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés. Eran Pedro, Santiago, Juan. Siempre Pedro primero. No sé si ya me expliqué. No sé si ya vimos en el Evangelio que sí. Y luego tenemos segunda enlistado, por así decir, cuando siempre eran los tres íntimos que siempre iban con Jesús, específicamente con Jesús, los 3. Y siempre es Pedro, Santiago y Juan. Pedro, Santiago y Juan. Ahí les menciono los textos si les gusta, nada más por lo de tiempo. Mateo 17:1, la transfiguración. La hija de Jairo, la curación, más bien la resurrección de la hija de Jairo, es Marcos 5:37. Luego en Getsemaní, los 3 juntos, es Marcos 14:33. Y un detallito aquí, si les parece. ¿Por qué Pedro primero, luego Santiago y luego Juan? ¿No que Juan es el discípulo amado? ¿Por qué Santiago siempre segundo? Ahora, yo les dije que las veces que es el padre Rory, hablando de padre Rory, esto soy el padre Rory. Mi manera de decirlo es porque Santiago era luego fue el obispo de Jerusalén. El primer obispo. Es decir, después de Pedro, ¿quién? Santiago. Y aparte, a ninguno de sus discípulos les cambió el nombre, solo a Pedro tuvo la deferencia de cambiar el nombre. Sí. Y aquí está una cosa curiosa, porque Pedro, Santiago y Juan, y el discípulo amado es Juan. ¿Por qué menciona Pedro y Santiago primero si no hay algo especial ahí? Si el predilecto es Juan, ¿por qué lo dice en el último?
porque los primeros dos son puestos de autoridad. En todos los protocolos se dice las autoridades. Siempre el evangelio es protocolo divino para nosotros. Y no sé si todavía tenemos tiempo. Juan era el más joven, ¿verdad? Se entiende que él fue más joven, sí. Y era siempre el discípulo amado. Entonces, bueno, seguimos un ratito más, ya que aguantan. ¿Okay? Luego dice, por ejemplo, en la resurrección, vamos a Marcos 16:7. Marcos 16:7 es cuando ya de la resurrección, ¿ok? Y está el ángel hablando, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Pero id a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros a Galilea. ¿Por qué sus discípulos y a Pedro? ¿Y por qué Pedro? Es que es el jefe. Que vayan los discípulos, pero Pedro, dile de Pedro. Los discípulos sí, pero Pedro. Pues es el jefe, tiene que ir el jefe. Y eso es del ángel. Bien. Luego, bueno, eso es un detalle, pero ahí te va. Hechos 10:5. Cuando están hablando, Hechos 10:5, que están hablando para la situación, todavía es la iglesia fundándose, ¿verdad? La iglesia primitiva, y tiene que venir alguien para predicar y para aclarar, etcétera, etcétera. Entonces, quizás empiece desde el 4, o no sé. Él le miró fijamente y lleno de espanto dijo: ¿Qué pasa, Señor? Le respondió: tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial ante la presencia de Dios. Ahora envía hombres a Jope y haz venir a un tal Simón, a quien llaman Pedro. O sea, este hombre había estado haciendo oración, etcétera, etcétera, por las cosas de fe, etcétera, y dice, pues, le llega el mensaje de Dios. Mande llamar al Pedro. Podría haber sido cualquiera. ¿Por qué Pedro? Es que no porque Pedro tiene que hacer todo, no, sino por lo de él siempre es de la autoridad, ¿ok? Y cuarto, el ejercicio de esa autoridad reconocido y seguido. Ok, vamos a recapitular ese aspecto de Pedro. Ok, cuando ejerce autoridad y es reconocida su autoridad y es seguido por su autoridad. Por ejemplo, algunos que ya hemos dicho, por ejemplo, están en el lago de Tiberíades después de la resurrección, Juan 21, y Pedro dice, me voy a pescar. Y todos, vamos contigo. ¿No? El segundo, este sí es interesante, hay que abrirle. Lucas 24:34. 24:34. Y luego alguien abra Hechos 12, por favor. Hechos 12, por favor, sí. Ok, entonces, aquí, Lucas 24:34 mire, los de Emaús acaban de ver a Jesús, etcétera, en Emaús, acaban de recorrer ese camino que habían tardado todo el día en recorrer, en esta misma tarde regresaron, llegan a la casa y antes de que ellos puedan decir su historia, ahora sí. ¿Qué decían? Es verdad. Entonces desde 33, please. Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y luego ellos comentaron lo que les había pasado de camino a Emaús. O sea, llegan al cenáculo, apenas tocan, apenas se les abra, ellos, los que están dentro dicen, el Señor ha resucitado. Es que venimos nosotros a decir eso. No, es que ya ha resucitado porque ha aparecido a Simón. O sea, Jesús solo había aparecido a los de Emaús, que
que estaban apenas viniendo a decirlo, y a Pedro. Y ellos, los que estaban dentro, ya estaban convencidos de que Jesús había resucitado. ¿Por qué? Porque estaban convencidos. Ellos no lo habían visto. Estaban convencidos porque Jesús había aparecido a Simón. Pedro, pues. Ellos tanto lo dicen. Es verdad, el Señor ha resucitado, ha aparecido a Simón. Si Simón dijo que ha resucitado, es porque ha resucitado. Su palabra fue suficiente para que todos dijeran, es verdad, el Señor ha resucitado. ¿Cómo es que todos digan que el Señor ha resucitado si no lo vieron? Bastó que Pedro lo dijo. ¿No han visto que sí está ejerciendo Pedro su autoridad? Primero porque Jesús se aparece primero a él. No había aparecido todavía a los demás que estaban ahí. Pero a él sí. Y eso fue suficiente, su palabra fue suficiente para como que todos creyeran. Y luego, Hechos 12, sí, versículo 2. Bueno, empezamos desde el 1. Por aquel tiempo el rey Herodes decidió apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto agradaba a los judíos, mandó detener también a Pedro. Eran precisamente los días de las fiestas de los panes ácimos. Ahí está, ácimos. Entonces, agarró a Santiago. ¿Por qué agarró a Santiago? Pues era el jefe de Jerusalén. Era el obispo de Jerusalén. Agarras la cabeza, acabas con todo. Entonces, Santiago era el obispo de Jerusalén. Lo mató. Herodes lo mató. Bueno, lo mandó matar, pues. ¿Ok? Y luego vio que eso estuvo bien. O sea, digo, que les gustó eso a los judíos. Pues, ¿qué otra cabeza hay? Pedro. Tenemos que buscar a este Pedro. Y lo apresó. Luego, ¿no? Luego, luego Hechos 12, 17, mismo episodio. Ajá. Pedro se orientó y fue a la casa de María Madre. ¿Qué dice? Entonces Pedro volvió en sí y dijo, ahora no cabe duda, el Señor ha enviado a su ángel para rescatarme de las manos de Herodes. Ok, el ángel lo había liberado de la prisión. De todo lo que proyectaban los judíos contra mí. Pedro se orientó y fue a la casa de María, madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos en oración. Llamó a la puerta y fue a atender una muchacha llamada Rodesa. Reconoció la voz de Pedro y fue tanta su alegría que en vez de abrir la puerta, entró corriendo a contar que Pedro estaba a la puerta. Los demás le dijeron, ¿estás loca? Como ella seguía insistiendo, ellos dijeron, ¿será su ángel? Pedro seguía llamando. Seguía tocando la puerta, pues Pedro, está todavía en la calle y no le abren. Y está preso. ¿Se imagínense? Pedro seguía llamando. Cuando abrieron y vieron que era él, se quedaron sin palabras. Les hizo señas con la mano, pidiendo silencio, y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Enseguida les dijo, comuniquen esto a Santiago y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. Ok. Comuniquen esto a Santiago y a los hermanos, etcétera, etcétera. ¿Quién dijo que hicieran qué? Pedro dijo que hicieran lo que sea. Él dio órdenes, él dio consignas, él comunica eso y luego él se esconde y se va a otro lado. No sé por qué no podemos ver ahí autoridad. No, y más autoridad que el Señor mandó a cuidarlo. ¿Por qué no mandó? Bueno, no solo eso, amén, también, amén. Ni siquiera hemos dicho esa parte. Pero lo que voy es, los apóstoles y la Biblia pone que todos reconocen su autoridad. Ellos sí actúan según Pedro. Y Pedro dice, no sé qué, Pedro dice que Jesús ha resucitado, entonces Jesús ha resucitado. ¿Por qué? Porque lo dijo Pedro. Ellos hacen y comunican a Santiago porque Pedro dijo que lo hicieran. Y así, ¿no? Luego, el Hechos 15, 13 y siguientes. Tenemos el caso esto es el primer concilio. El primer concilio es el concilio de Jerusalén.
Okay, tenemos que regresaron para discutir los temas sobre la circuncisión y no sé qué, etcétera. Entonces tenemos a este de Hechos 15:13. Cuando terminaron de hablar, tomó Santiago la palabra y dijo: Hermanos, escuchadme. Simeón ha referido como Dios ya al principio intervino para procurarse entre los gentiles un pueblo para su nombre. Etcétera, 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 etcétera. Pero lo que dice Santiago, fíjense, dice, bueno, ya voy a hablar, mire, chequen, vamos a hacer esto, etcétera, etcétera, pero digo, porque Simeón nos ha referido, yo digo, por lo que dijo él. O sea, como que fundamento su discurso porque Pedro nos dijo. La autoridad, de nuevo, otra vez y otra vez, ¿no? Luego en las cartas, ¿no? Las cartas 1 y 2 de Pedro, reconocidas como inspiradas por Dios. Las primeras encíclicas, pues. Luego dice, Pablo mismo dice, Gálatas, este sí es importante, Gálatas 1:18. Pablo fue a Jerusalén para, según él mismo, para conocer a Cefas. Luego, de allí a 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí 15 días en su compañía. Ok. Y siguiente, no dice un poco más ahí. Y no vi a ningún otro apóstol, y si a Santiago, el hermano del Señor. Y en lo que os escribo, Dios me es testigo de que no miento. Ok. Está afirmando, volviendo a afirmar. Tuve que subir a Jerusalén para ver si había o no corrido en vano. Y para saber eso, ¿con quién tenía que hablar? Y además me dieron la mano derecha, o sea, nos dimos la mano. Es decir, sí, estamos de acuerdo. ¡Wow! Es que es poderosísimo eso. Entonces, no sé si logro, aunque sea mínimamente ayudarnos a darnos cuenta de que está a todas luces claro en el Nuevo Testamento que la autoridad y la dirección concedido a Pedro. Tanto así que es la piedra sobre la que Jesús edifica su iglesia. Pues aquí, entonces, pues bienvenidos de nuevo, ¿no? A este lugar de apologética donde buscamos y damos razones de nuestra fe católica. Les vaya muy bien.